Me voy rápidamente con Mónica antes de ir con la siguiente sección y última de la tarde. Vamos con Mónica rápidamente, a ver qué nos cuenta, que está en el Museo de Almería, creo, en el Museo de Arte. Adelante, Mónica. Alfredo, pues nos hemos venido hasta el Espacio 2 para conocer la exposición que se inaugura aquí esta tarde. Es de Martín Pastor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos por aquí también al coordinador de ella, Juan Manuel Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una exposición distinta, ¿no, Juan Manuel? Sí, sin norma. El propio nombre de del título que le puso el propio artista a la exposición lo dice, porque realmente tenemos el lujo de contar en el museo con la exposición de uno de los artistas. Llevaba 20 años sin exponer aquí en esta casa. Lo hemos traído de nuevo pues para que nos mostrase la obra de sus últimos 20 años. Y la decisión que tomó el amigo Pastor fue hacer una exposición donde se iba a saltar todas las normas y todas las reglas que normalmente los comisarios de exposiciones ponemos para una exposición. Cuando me contó la idea, la verdad es que me parecía fascinante, porque ver tantas facetas en un solo artista es muy difícil. Normalmente un artista ya consagrado, un artista con toda su trayectoria, realmente suelen ir siempre en una sola línea, o sea, suelen ser unidireccionales, pero Pastor ha demostrado que es capaz de trabajar en distintas direcciones y hacerlo bien en todas. O sea que yo creo que es una exposición para disfrutarla, una exposición para vivirla, disfrutarla y descubrir todas las facetas de un maestro que hoy en día está considerado como tal en el arte almeriense, que además tiene muchísimos seguidores, porque ha sido maestro en la Escuela de Arte y eso le ha llevado a ser una especie de mentor de muchísimos artistas que seguramente esta tarde nos van a acompañar en la inauguración. Claro que sí. Bueno, vamos a preguntarle a él cuáles son esas facetas, pero antes, ¿cuáles son las normas que ha roto, que nos decía Juan Manuel? Pues yo diría que la vida es compleja. Diría que he vivido siempre de profesor desde los 20 años. Fui profesor de EGB 15 años y luego he sido 25 de la Escuela de Arte. Quiere decir que el arte, porque es muy difícil, no fue una forma de vida, sino era quizá un territorio de libertad. En la vida estamos sometidos a muchas normativas en todos los aspectos, del trabajo, de la sociedad. Si te vas a construir una casa, fíjate tú la cantidad de normas que tienes, las normas de tu mujer. Y entonces, en este terreno de arte, como era solamente una afición, me he dejado llevar por determinados momentos. Para mí un año es algo muy largo, donde el clima, el tiempo me influye mucho, la pérdida de la luz, luego la vas recuperando, el calor del verano. Todo eso influye en que tenga diferentes apetencias. Y como también, en cierto modo también, la gente que me conoce podría decir que soy como muy estudioso, entre comillas, pues he aprendido muchas cosas, muchas técnicas. En ese sentido, que tampoco es un gran mérito, pero seguramente si le pregunto a los artistas de mi generación, te dirán, Martín Pastor es el que más sabe de técnica. Bueno, la exposición lo está demostrando, ¿no? Y constantemente estoy aprendiendo cosas nuevas y aplicándolas. Claro, bueno, decíamos fuera de cámaras, me contabas que era una exposición de 80 obras. Sí, 80 obras porque era el espacio, ¿me entiendes? Que si me dan un espacio que entre 100 hubiesen traído 100 y si la otra vez que puse en el museo llené las 3 plantas. Madre mía. Las 3 plantas, sí. Es decir, incluso cuando hubo que hacer la exposición hubo que hacer un proceso de decantación. Si la ves, dice, uy, son muchas, pero son como, todas tienen unidad dentro de su diferencia, ¿no? ¿Cómo está organizada la exposición? Pues la exposición está organizada, empieza como decíamos ayer, cuando yo empecé a pintar. Empecé a pintar en el 33, en el 73, perdón, pero prácticamente hasta el 81-82 fui eminentemente paisajista. Y ahí fue cuando empecé a hacer figuras y tal, e incluso estuvimos hasta en Arco, y entonces en Arco estaban la de la vanguardia, los jóvenes salvajes, que eran un poco estas pinturas progresistas, diciendo, oye, estamos en la onda. Lo que yo no sabía entonces es que en aquel momento estaba la pintura, se llevaba la pintura de haber pasado por el minimalismo, por el anal, por el body art, por el conceptualismo. Entonces la pintura era como novedad. Y yo, aunque hago otras cosas nuevas, podemos decir que mi esencia es expresionista.
muchos amigos cuando ven mi pintura dicen, vemos tu pintura y dan ganas de pintar. Yo no sé si es porque le produce alegría o porque dice, hombre, si este lo hace, lo hago también yo. Ya, eso no lo sé. No. Sí, muchos amigos me dicen, sí, viendo tu pintura dan ganas de pintar. O sea, que está un poco colocada por tu trayectoria. Pues sí. Y además por la trayectoria vital. Porque después de esa pintura, que fue la que yo hacía, la que empezó a darme los primeros éxitos, porque cuando te presenta algún concurso y te premian, te reafirman de que el camino que llevas. Pues como era profesor de grabado, siempre conocía que algunos compañeros tal, sabes que en el grabado se utilizan planchas metálicas que se cubren de tinta, se limpian y luego se estampan en papel. Y había algunos muy exquisitos que decían, me gusta más la plancha que el papel. Pues entonces yo digo, pues voy a estampar en la plancha, en metal. Y entonces, esto que hay aquí son estampaciones sobre aluminio, que luego me han proporcionado el oro, pues pasamos al oro, pero todo esto se llama la edad de los metales, y luego la plata. Claro, o sea que podemos ver de todo. Y después de 20 años de volver a exponer aquí, ¿qué supone para ti? Pues, como una motivación, porque hace ya 9 años que me jubilé, me construí un estudio estupendo, y estoy como muy encerrado, y más ahora también con la pandemia. Y me noto, como decía Ingres, que el peor plagio es el que hace uno de sí mismo. Entonces, me siento que necesito experiencia, ver cosas, otras imágenes, volver a compartir con los amigos. Y esto, a ver si ponemos fin a lo que tenemos encima, que también nos tiene un poco siempre pensando no exponerte mucho. Y yo mi idea es, cuando vuelva a esta exposición al taller, que llegar a empaquetar, dejarla empaquetar, como cerrar este capítulo y a ver si abrimos un capítulo nuevo. Continuar trabajando. Sí, hombre, eso siempre, porque ahora la única actividad que tengo, quitando las cosas domésticas o ese tipo de cosas, pero es lo único que hago ahora, claro. Pues a seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, pues es él a seguir disfrutando de este trabajo y nosotros a disfrutar de esta exposición que podemos visitar aquí en el Museo de Arte, en el Espacio 2, desde esta tarde. Otra exposición para visitar. Gracias, Mónica. Voy contigo en un instante.